Hola amigos, buenos días. Nos preguntéis en infinidad de ocasiones, de verdad que me ha llamado mucho la atención, si los perros es bueno que coman zanahoria y qué beneficios pueden aportar las zanahorias para los perros. Pues nada, en este vídeo os doy explicación a esta curiosidad. Nos vemos dentro. El primero y más importante es que es una fuente muy buena de carbohidratos. Los carbohidratos en los perros, especialmente en los cachorros, son fundamentales. ¿Por qué? Porque los cachorros, en cuanto tienen cualquier problema de malnutrición o están un poquito sin comer, esto se ve afectado enseguida su salud. Y no sirve darles un alimento muy graso para recuperarlos, porque les cuesta metabolizarlo. En cambio, si le das un poco de zanahoria, a modo incluso como de premio, esto va a ser una fuente fantástica de hidratos de carbono que enseguida van a recuperar al perro. Sería en la práctica como cuando vosotros después de un ejercicio o de algún problema os tomáis un vaso de agua con una cucharadita de azúcar. Pues esto, trasladado al mundo de los perros, sería como darles un trocito de zanahoria. Luego, la zanahoria resulta que es especialmente rica en unas sustancias químicas llamadas betacarotenos. Los betacarotenos son como precursores de la vitamina A, pero tomados tal cual son mucho más efectivos incluso que esta vitamina A. Y nos vienen muy bien para dos cosas. La primera es para favorecer la integridad de muchas membranas, especialmente la membrana del ojo. Aquello que dicen que la zanahoria es buena para la vista, pues es cierto, es completamente cierto. Y luego aparte también se ha visto que los niveles altos de betacarotenos hacen que el sistema inmune de los perros y de las personas en general también pues esté más capacitado, sea más rápida su respuesta frente a casi cualquier tipo de agente patógeno. Luego, especialmente en cachorros también, es un excelente tratamiento como antidiarreico. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de reparar la mucosa del intestino cuando ésta está dañada, sobre todo por la acción de bacterias. Y esto es muy bueno porque pues después de que hayamos dado un antibiótico o que hayamos dado el tratamiento que hayamos tenido que dar para la diarrea, siempre se dice, pues hay que dar una dieta blanda. En esa dieta blanda es muy conveniente dar zanahoria hervida, por ejemplo, un puré de zanahoria al cual se le puede añadir, si queréis, un poquito de carne de pollo, muy poca, no es necesario dar, porque ya esos niveles de betacaroteno y vitamina A nos ayudan a restablecer el equilibrio de esa mucosa y por lo tanto a que la recuperación sea mucho más rápida. Luego, en perros cachorros yo lo recomiendo muchísimo a modo de hueso. Ya sabéis que se ha puesto mucho de moda últimamente estos sticks de dental stick, no sé qué, para la aparición de sarro. Estos sticks lo único que hacen es que el perro al roerlo produce mucha saliva y la saliva es el mejor tratamiento frente a como preventivo frente a la aparición de sarro. Una vez ha producido el sarro, hay que acudir al dentista veterinario y que con el animal anestesiado le quita el sarro. Pero como preventivo, dejarle a un cachorro una zanahoria para que la vaya royendo es la mejor manera, porque primero es un producto que está húmedo, hidrata al perro. Segundo, tiene vitamina, con lo cual vitamina para la mucosa gingival viene muy bien también estos niveles de vitamina. Y tercero, es un producto que no llega a tener la consistencia de estos dental sticks que venden, pero es lo suficientemente duro para que el cachorro vaya mordiendo y la dentadura se le vaya haciendo más fuerte y sobre todo al hundir el diente, el colmillo en esa zanahoria, pues se limpien restos de suciedad que pueda tener en esos dientes, algo que les va a venir muy bien para evitar la aparición del posterior de sarro. La duda muchas veces con la zanahoria es si que es mejor darla cruda o darla hervida. Hombre, yo pues para ciertos problemas, sobre todo la diarrea y demás, prefiero darla hervida, porque así, pues quieras que no, el almidón que contiene, pues es mucho más asimilable que no de otra manera, porque pues los niveles de enzimas para digerir este almidón
pues no van a estar tan desarrollados en los perros como en las personas. Pero se puede dar de las dos maneras, aunque ya os digo, yo prefiero, sobre todo para temas de diarrea, que el producto esté cocido, básicamente en puré. ¿Y cuánta cantidad de zanahoria tenemos que dar a nuestro perro? Pues pensar, por ejemplo, yo siempre tomo la referencia de que para un perro de 10 kilos, las dietas BARF pues recomiendan pues unos 120 gramos de carne, unos 30 gramos de cereales y unos 20 gramos de verdura. Pues esa verdura perfectamente puede ser la zanahoria, con lo cual pues si dais zanahoria al perro, pues que no sea todo zanahoria. 20 gramos está bien. Ya os hablo que es para un perro de aproximadamente 10 kilos y de una edad media de 3-4 años. No, ni un cachorro ni un animal mucho más adulto. Es una dieta muy estándar. No lo toméis tampoco como palabrita del niño Jesús. Y poco más. Aquí os dejo un enlace para que os suscribáis al canal. Aquí os pongo más vídeos para que os suscribáis. Y sobre todo, y lo más importante, por favor, cuidaros mucho. Hasta luego.